Y el presidente también de Rusia, Vladimir Putin, manifestaron la necesidad de preservar la soberanía de Venezuela tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Los mandatarios sostuvieron una conversación telefónica para fijar una posición conjunta ante la situación que se vive en Venezuela. En este sentido, el Kremlin informó que los líderes acordaron coordinar esfuerzos a través de las Naciones Unidas y el bloque de los BRICS para desescalar la tensión en la región. El jefe de Estado de Brasil condenó la agresión estadounidense y el traslado de Maduro a Nueva York, calificando el hecho como una flagrante violación del derecho internacional que establece un precedente peligroso para la seguridad global. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró que la operación del pasado 3 de enero es un acto ilegal que atenta contra la integridad territorial de Venezuela. Asimismo, destacaron que mientras tanto en Caracas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lidera la respuesta nacional a lo que el gobierno califica como un intento por controlar los recursos estratégicos de la nación, como el petróleo y los minerales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, firmó en La Habana el libro de condolencias abierto en la Embajada de Venezuela, esto en homenaje a los caídos durante la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. El mandatario acudió a la sede diplomática venezolana para rendir tributo a las víctimas del ataque ocurrido el pasado 3 de enero. Asimismo, en su mensaje, Díaz-Canel expresó condolencias al pueblo venezolano y calificó la acción como un hecho criminal contra la soberanía regional. El libro de condolencias permanece abierto y ha recibido firmas de autoridades, diplomáticos y ciudadanos en señal de solidaridad con Venezuela. Por otro lado, el gobierno egipcio anunció este miércoles la consolidación de un consenso para definir a los 15 miembros del grupo de tecnócratas palestinos que asumirán la administración de la franja. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bar Abdelati, destacó que este comité será desplegado en la Franja de Gaza para gestionar la vida diaria y proporcionar servicios básicos al pueblo palestino, que tanto sufren en la región. Esta iniciativa se enmarca en el programa de 20 puntos presentado en octubre por el presidente estadounidense Donald Trump tras 2 años de conflicto. El plan prevé también que este comité de transición gobierne el territorio palestino bajo la supervisión de un Consejo de la Paz, el cual sería presidido por el propio Trump. Además de la formación del comité, las conversaciones en la capital egipcia abordan puntos críticos para la estabilidad de la zona, como la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la reapertura del paso fronterizo que Rafah y también este paso fronterizo que conecta el sur de Gaza con Egipto y la distribución de la ayuda humanitaria actualmente almacenada en territorio egipcio. Finalmente, tanto Hamás como la presidencia palestina emitieron un comunicado conjunto expresando su respaldo oficial a la creación de este comité. Y el ejército sirio envió este miércoles refuerzos estratégicos al este de Alepo, zona donde han intensificado los enfrentamientos armados en las últimas horas. Las fuerzas democráticas sirias, integradas mayoritariamente por combatientes kurdos, han atacado posiciones militares y viviendas civiles en las inmediaciones del pueblo de Hueima. El ejército sirio informó que se encuentra respondiendo a estas agresiones. Por su parte, las fuerzas kurdas aseguraron haber repelido un intento de infiltración y denunciaron una serie de ataques con drones perpetrados por las fuerzas gubernamentales. Ambas partes se acusaron mutuamente de iniciar el conflicto el martes pasado, que dejó decenas de fallecidos y causó el desplazamiento de decenas de miles de personas. El gobierno de Siria tomó el control total de la ciudad de Alepo durante el fin de semana y evacuó a combatientes hacia zonas controladas por kurdos en el noreste del país. Hablamos ahora de Irán porque el Poder Judicial de ese país anunció este miércoles la organización de juicios rápidos para ciudadanos arrestados durante las protestas antigubernamentales que sacuden el país palestino. La medida ha generado alarma en organismos internacionales debido al riesgo de ejecuciones a gran escala. La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó este miércoles un balance crítico de la situación, donde se estima que al menos 3.428 manifestantes han perdido la vida y más de 10.000 personas permanecen bajo custodia del Estado. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre como una protesta contra el costo de la vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático dirigido por el líder supremo Ali Khamenei desde 1989. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que su administración actuará de manera muy firme si las autoridades iraníes proceden con la ejecución de los detenidos. En respuesta, el gobierno de Irán
publicó una carta de protesta a través de la red social X, denunciando lo que considera una estrategia de desestabilización. En el comunicado se afirma que las fantasías y las políticas de Estados Unidos hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y CAO también como modus operandi para fabricar un pretexto de intervención militar. El primer ministro Jens Frederik Nielsen advirtió este martes que los ciudadanos groenlandeses prefieren seguir formando parte de Dinamarca antes que pasar a pertenecer a los Estados Unidos. Todos. Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos. Elegimos Groenlandia tal como la conocemos ahora, y eso es como parte de la comunidad del Reino de Dinamarca. Groenlandia se ha convertido en el centro de una controversia global debido a la insistencia de Donald Trump en controlar la isla, la cual es un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca. El pasado fin de semana, el mandatario estadounidense llegó a afirmar que su administración se quedaría con el control de Groenlandia de una forma u otra. Este miércoles, los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Es una reunión clave para definir el futuro y la seguridad de este territorio estratégico. Y la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que los groenlandeses pueden contar con el bloque e indicó que respetan sus deseos e intereses tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con la gran isla ártica. En primer lugar, Groenlandia pertenece a su gente, por lo que corresponde a Dinamarca y a Groenlandia. Solo ellos les corresponde decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia. Para mí es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben con hechos, no solo con palabras, que respetamos los deseos de los groenlandeses y sus intereses y que pueden contar con nosotros. No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un aliado europeo se viera afectada, las consecuencias serían sin precedentes. Francia sigue de cerca la situación y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó a través de sus redes sociales que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es vital para su proyecto Cúpula Dorada, un sistema de defensa aérea antimisiles, y aseguró que la OTAN será más formidable y efectiva cuando la isla ártica esté en manos de Washington. Aseveró además que cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable. Hay que recalcar que Trump ha reiterado en las últimas semanas su interés en hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y aunque Washington apuesta por la diplomacia como primera vía, no descarta otros escenarios, como una operación militar. Este mes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca confirmó una reunión con funcionarios estadounidenses en el territorio autónomo danés. Se espera que el próximo lunes el Ministerio de Defensa de Dinamarca se reúna con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Mientras tanto, Francia acelera la apertura de un consulado en Groenlandia y multiplica los contactos con otros países para estudiar diferentes opciones. Al menos 4 personas perdieron la vida mientras estaban detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en los Estados Unidos en lo que va de 2026. Todas las pérdidas ocurrieron en los primeros 10 días del año, un tema que es foco de atención social tras la muerte de Renee Nicole Good. Las tácticas de confrontación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno del presidente Donald Trump registra el nivel más alto de muertes de inmigrantes detenidos en 20 años. Datos publicados demuestran que los centros de detención de inmigrantes también pueden ser sitios peligrosos para quienes están reclutados en ellos. Comunicados de prensa del ICE revelan que varias personas han perdido la vida bajo su custodia en los primeros días del año 2026. Todos los fallecimientos ocurrieron los primeros 10 días del año, 3 de ellos anunciadas el 9 y el 10 de enero. El caso de Renee Nicole Wood resonó en las comunidades hispanas. Distintas ciudades de Estados Unidos respondieron en rechazo a la violencia y el abuso de autoridad a través de las protestas y movilizaciones. Los migrantes fallecidos tenían entre 42 y 62 años. 2 eran de nacionalidad hondureña, un tercero de Cuba y otro de Camboya.
Un informe del 2024 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles concluyó que hasta el 95% de las muertes ocurridas bajo la custodia del ICE podrían haberse prevenido con una atención médica adecuada. Y nos mantenemos en Estados Unidos para compartirles que las estrictas políticas migratorias del republicano Donald Trump provocaron que por primera vez en 50 años saliera más gente de Estados Unidos de la que entró, un efecto que amenaza la economía de ese país. Institution revela que en 2025 la migración neta de Estados Unidos cayó a números rojos. Se estima que hasta 295,000 personas más abandonaron el país de las que ingresaron, un fenómeno histórico impulsado por los cambios radicales en la política fronteriza. Los expertos advierten que esta tendencia continuará en 2026 y traerá consecuencias duras para el bolsillo de la nación. Al reducirse la llegada de extranjeros, se espera un freno en el crecimiento del empleo y del consumo, ya que gran parte de la fuerza laboral actual depende de la mano de obra inmigrante. El estudio subraya que la población trabajadora nacida en territorio estadounidense apenas crece, por lo que la economía necesita a los migrantes para mantenerse activa. Además, los investigadores alertan que la falta de transparencia en los datos oficiales hace cada vez más difícil medir con exactitud el impacto real de estas medidas. Hasta acá la revisión de noticias internacionales en Primera Página. A la vuelta inician las entrevistas de interés nacional el día de hoy. Carlos Peñalosa va a conversar con Negal Morales, quien es concejal del municipio Baruta, acá en el estado Miranda, y también secretario general de AD del partido en la entidad mirandina. Ya venimos.